el regreso a clase. A ver. Y todas estas razones nos llevaron en su momento a dar una lucha enorme junto a toda la comunidad para retomar la presencialidad. Recuerden que incluso ante la vocación del Gobierno Nacional de cerrar las escuelas, llegamos hasta la Corte Suprema, ¿no? Cuando quisieron cerrar las aulas así directamente, de un día para el otro, por decreto. Y en la ciudad, gracias a eso, el año pasado tuvimos 191 días de clase. O sea, 11 días más que el calendario obligatorio de los famosos 180 días. Y ahora tenemos que dar un paso más. Necesitamos que las escuelas vayan volviendo a la normalidad, a ser lo que eran antes de la pandemia. Pensemos que hace 2 años los chicos conviven con marcas en los pasillos, que dicen cómo tienen que circular. Hace 2 años que no comparten el recreo con otros compañeros que no sean los de su propia burbuja, o que entran y salen en horario escalonado. 2 años que no tienen clases de música o de educación física, tal como era antes, ¿no? Es cierto que los chicos se reponen, que son resilientes, que van superando esta situación, pero esto no puede ser para siempre. Necesitan volver a la normalidad. Necesitan tener rutinas estables, rutinas claras, previsibles, pero sobre todo necesitan un contacto normal, un contacto fluido con los docentes, con sus otros compañeros. Y hoy la situación sanitaria nos muestra que podemos dar nuevos pasos a esa normalidad. Vamos a los datos. La curva de casos entró en una fase claramente descendente. La semana pasada teníamos 9.500 casos diarios promedio y hoy estamos en 4.660, casi la mitad. Eso hace que el R, o la tasa de contagiosidad, bajó de 1 a 0,84. Y la ocupación de camas de terapia sigue siendo baja, hoy está apenas por encima del 20%. Y por otro lado, la vacunación de la ciudad está en niveles cada vez más altos. Hoy tenemos el 93% de la población de la ciudad que tiene ya una dosis, el 89% que tiene las dos y el 47%, o sea, casi la mitad, tiene la tercera dosis. Y cuando vamos específicamente a la comunidad educativa, todos los docentes, todos, que se anotaron, se vacunaron. El 93% ya tiene 2 dosis y el 65% ya tiene 3. Y además con los estudiantes estamos avanzando bien. El 78% de 12 a 17 tiene 2 dosis. Y de 3 a 11 años el porcentaje es el 54%. Y además, como dijimos en su momento, la evidencia sigue confirmando que las escuelas no son un lugar de mayor riesgo que el resto de la ciudad. En este sentido, la responsabilidad de los chicos, de los docentes, de los padres, ha sido y sigue siendo enorme. Ahora, para que las escuelas puedan dar este nuevo paso hacia la normalidad, con todo el equipo de salud y de educación, evaluamos una serie de medidas. Primero, en ninguna escuela se va a exigir el pase sanitario. Nosotros desde la ciudad ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, seguramente en acuerdo con su médico pediatra, decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos. Segundo, vamos a eliminar el sistema de burbujas, no más burbujas. Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres. Con el aislamiento de las burbujas también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, cuando había un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar solo el chico o el adulto que dio positivo. Se va a dar aviso a las familias junto con el personal de la escuela para que estén atentos si algún otro chico tiene síntomas. Pero lo más importante es que nadie va a perder días de clase. Nadie. Y cuarto, algunas medidas del protocolo general se van a transformar, en vez de obligaciones, en recomendaciones. Y hay otras que se eliminan totalmente, como por ejemplo la demarcación para la circulación de los chicos, el ingreso escalonado, el tema de los turnos en el comedor, todos temas que complicaban mucho la dinámica escolar. Sobre esto Soledad les va a dar más detalles. También les recuerdo, de paso, a todas las familias que no se olviden del calendario nacional, que es obligatorio, ¿no?, para vacunar a los chicos. Es muy importante que todos tengan las vacunas que les corresponden según la edad que tienen. Ya falta muy poco para el regreso a las aulas.
2 semanas. Hoy los docentes, hoy mismo, este lunes, vuelven ya a la escuela para ir preparando el año. El 21 vuelven los chicos de primaria y el 2 de marzo vuelven las clases de la secundaria. Perdón, el 21 vuelve primaria e inicial también, ¿no? La vuelta a clase siempre es un momento emocionante, siempre, ¿no? Todos los que tenemos chicos ya sabemos lo que significa preparar las mochilas. Yo le compré a mi hija más chica la cartuchera ya el otro día, fuimos juntos, los guardapolvos, ver esas caras de alegría, de reencuentro con los amigos, el compromiso de los docentes cuando reciben en las aulas las clases nuevas. Ese es el futuro del país. Bueno, ahí está Por eso Larreta cada con un una de las anuncio decisiones muy que importante. Lo habíamos analizado más temprano con Viviana, que está ahí, y en un ratito vamos a charlar con ella, tal vez con alguna repercusión. Está la ministra de Educación, Soledad Acuña, en la Ciudad de Buenos Aires, y realmente muy, muy importante, por lo menos 3 cosas que recién adelantó. No pase sanitario, es decir, no te lo van a pedir en la ciudad de Buenos Aires para que los chicos cursen, para que los chicos vayan al establecimiento, que por supuesto es en algunos casos polémico, gente que está a favor, gente que está en contra. No pase sanitario para ir a la escuela en la ciudad de Buenos Aires. No más burbujas como las conocíamos hasta el ciclo lectivo anterior, por lo menos terminó así, un aula, una burbuja. Antes era distinto, cada aula tenía su división en burbujas, después cada aula fue su burbuja, en este caso no más burbujas. Y lo tercero, el contacto estrecho no requerirá aislamiento, que es muy importante porque el año pasado, por ejemplo, en algún momento, aún con bajo nivel de contagio, se estaba permanentemente cortando la actividad, ¿no? Había que reorganizar la familia, por ahí una rutina distinta porque había un contacto estrecho de algún chico. Bueno, en este caso no va a haber aislamiento cuando ese contacto estrecho, lo mismo que pasa en el trabajo ahora, contacto estrecho sin síntomas, se entiende, ¿no? Y con la vacuna, por supuesto. Sí, y además una serie de recomendaciones que antes eran normas específicas y rígidas. Por ejemplo, se va a recomendar, si quieren, turnos escalonados para el ingreso o turnos diferenciados para los comedores. Y el barbijo, Dani. ¿Y el barbijo va a seguir siendo obligatorio dentro de las aulas y sin barbijo en los recreos. Exactamente. Eso me gustaría preguntarle. No lo dijo específicamente. Pero esto fue hasta el año pasado, ¿no? Sí, bueno, el barbijo sí adentro del aula, barbijo no en los recreos. Exacto. Bueno, vamos a ver ahora si Soledad Acuña lo aclara. En principio el uso de barbijo está recomendado, por supuesto, en lugares cerrados. Lo que contuvo también, ¿no? En buena forma lo que dice Larreta es verdad. La vuelta a las clases de manera normal, presencial, no generó una explosión de casos, pero también es cierto que se regresó con medidas que ayudaron a que no se generara esa explosión de casos. Donde las normas se aplicaron más y se cumplieron más, justamente fue en los colegios. En los colegios, en las empresas. Uno acá veía que todo el mundo estaba con barbijo y salía a la calle y la gente estaba sin barbijo, se reunía. Digo, en el peor momento de la pandemia o cuando estábamos saliendo. Claro, bueno, en las escuelas era donde más se contemplaba el tema de las normas. Es interesante porque pasa en la empresa, o pasaba en la empresa y pasaba en el colegio también. Por ahí el protocolo era muy estricto en el colegio y también en la empresa, y después esa misma reunión de compañeros de colegio, de empresa, no tenía el mismo protocolo, ¿no? Cumpleaños o encuentros fuera del horario laboral o fuera del horario escolar. Y por ahí el contagio se daba ahí, no en la escuela, no en la empresa, sino en el encuentro posterior. Y bueno, no es para cargar tintas, no hay una acción perfecta. Todos tuvimos aciertos y errores, todos tuvimos momentos de mucho cuidado y otros donde ya no dábamos más o por ahí relajamos un poquito. Es, por supuesto, muy largo todo esto que aún estamos viviendo, pero bueno, es muy interesante esto para la ciudad de Buenos Aires, pero sin duda puede ser un indicio de lo que ocurrirá a nivel nacional y en otros distritos. Vamos a ver cada uno qué características tiene. Hay un lineamiento general, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación, pero en este caso, para la ciudad, Larreta está anunciando no pase sanitario, no más burbuja, cada burbuja, el aula, eso no, y no va a haber aislamiento por contacto estrecho. Son las 3 cosas importantes que recién anunció. Vamos a ver.